Buenas tardes, princesas. Qué bueno que estamos aquí en una tarde más de viernes en las que celebramos juntas nuestro café y esa oportunidad de pues reunirnos como hijas del rey y compartir la palabra de nuestro Señor. Bienvenida en esta tarde. Me da mucho gusto que te quieras conectar. Y más que de conectarte conmigo, pues conectarte con nuestro Señor, porque Él es el que nos está dando pues la capacidad para poder vivir mejor en plenitud. Y cada vez que nos conectamos en las tardes de café, en los viernes de café de princesas, de alguna manera, pues podemos experimentar mayor gracia, mayor poder, mayor unción, de todo, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí, me da muchísimo gusto. Y pues vamos a empezar a orar en este día, que nuestro Señor Jesucristo sea el centro, que haya este mover de parte de Dios. Así que, pues Espíritu Santo, buenas tardes, Señor. A ti te entregamos el control de esta tarde, Señor. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder alabarte, bendecirte, para poder glorificar el nombre del Padre, del Hijo, para poder declarar ante la multitud que somos tus hijos amados, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sustentador. A ti te damos el control, Espíritu Santo, en esta tarde. Señor, nos queremos despojar de todo aquello que no es nuestro, Señor, de todo aquello que no nos conviene, de todo aquello que nos estorba, del cansancio del día, Señor, del afán y trajín de la semana, tal vez, Señor, de pensamientos que nos limitan o que de alguna manera, Señor, estorban tu palabra, Señor, y estorban nuestra fe. Hoy, Señor, confiamos en que tú estás a cargo de nosotros. Tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro guía. Solamente tú tienes todo el control. Así que a ti te entregamos este tiempo, a ti te entregamos esta enseñanza. A ti, Señor, te entregamos todas las cosas extraordinarias y maravillosas que pues rinden, que de alguna manera hacen que haya fruto en nosotros, Señor, y que de alguna manera pues han permitido que tengamos un avance, un crecimiento, Señor. Y aún así, lo que esté estorbando también a ti te lo entregamos, Señor, para que tú hagas tu obra en nosotras. Apresura los pasos de las que faltan por conectarse y permite, Señor, que haya una palabra fresca que transforme, que nos reanime, que vivifique nuestro espíritu en esta tarde, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Ok, bueno, pues vamos a compartir una palabra extraordinaria. El tema de hoy, buenas tardes, Lucy. Buenas tardes, espérenme, es que se me aparece aquí, no me deja ver. Ok. Em, el tema que tenemos hoy se llama Nuestra confianza en Dios. Hoy vamos a aprender una lección, tal vez de una persona que si la juzgáramos desde la perspectiva humana, pues diríamos no tiene nada que enseñarnos. Yo una vez escuchaba a una persona de mucha autoridad espiritual que decía que cuando uno anda buscando consejo, que uno tiene que buscar a la mejor opción, ¿no? Entonces decía, no le pidas consejo de matrimonio a una divorciada, o no le pidas consejo sobre negocios a alguien que no lo tiene. Yo difiero un poco de esto y esta lección del día de hoy de alguna manera nos lo, como que apoya este pensamiento mío. Yo digo que de todas las personas tenemos algo que aprender. Aún de los niños tenemos algo que aprender, aún de la gente que podríamos catalogar como inadecuada, tenemos algo que aprender. Incluso a veces el aprendizaje es cómo no hagas las cosas, ¿no? Porque mira cómo te puede ir. Pero igual es algo que podemos aprender. Entonces, yo difiero con este asunto de que me decía esta persona, y hoy lo vamos a ver porque hoy vamos a aprender unas lecciones extraordinarias
de una mujer ordinaria y que además en su tiempo pues tenía ya una etiqueta colgada y esa etiqueta la desacreditaba, como tal vez en algún momento te ha pasado a ti o me ha pasado a mí, que tenemos ahí alguna etiqueta ahí colgada y que de alguna manera nos hace sentir pues inadecuadas, ¿no? ¿Y de quién te estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de Rahab, la prostituta Rahab. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y dice, por la fe, perdón, Rahab la ramera, que es otra forma de decir prostituta, no permaneció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos cuando estamos hablando acerca de la fe. Y realmente si entendemos que el tema tiene que ver con la fe, de repente tampoco nos parece como muy inadecuada. Buenas tardes, eh, Reina Marina, bienvenida. Este, sí, yo creo que si pensáramos así como modelos de la fe, pues como que rap tampoco nos viene a la mente como que con mucha facilidad, ¿no? A lo mejor, no sé, pues Abraham es el que normalmente catalogamos, ¿no? Tal vez José el Soñador, que siempre mantuvo la fe y la esperanza en lo que Dios le había dicho. Pero Raab como que de repente no, al menos a mí no me sonaba como un modelo así como que de fe. Pero bueno, la realidad es que no importa lo que me suene a mí, al final de cuentas Dios dice en su palabra, por la fe, Raab no permaneció con los desobedientes y recibió a los espías en paz. Y nos habla de un acto heroico de una mujer que se movió por la fe en Dios, por esa confianza puesta en Dios, ¿ok? Raab es un personaje misterioso en las escrituras. Cuando estamos hablando de Raab, estamos hablando de alguien de la que no sabemos mucho, porque además era una mujer en un mundo donde su sexo la ponía en una gran desventaja cultural de entrada. Ya de por sí la mujer no tenía mucha oportunidad de ser tomada en cuenta y de pilón ella, siendo una prostituta, pues todavía estaba en mayor desventaja, ¿no? Además, esta mujer no era israelita, ella vivía en Jericó y esta ciudad de Jericó fue una ciudad señalada, este, por Josué y el ejército del pueblo de Dios para la destrucción, porque Jericó se consideraba como un lugar que iba en contra de todo lo que Dios establecía y era una tierra que tenía que ser conquistada. Y Dios determina que Jericó sea destruida. Y yo creo que para mucha gente, la mayoría de la gente conocemos la historia de Jericó y en algún punto pues la hemos considerado, ¿no? Y en esta historia de Jericó sabemos que Jericó fue destruido de una manera impresionante, ¿no? Que algo ocurrió de una forma bastante sobrenatural y de repente pues conocemos la historia, pero este punto en especial de quién era Rahab, pues a veces no se le da tanta promoción, ¿no? Se considera, oh, es que Josué y la batalla y la alabanza y Jericó, las murallas cayeron, ¿no? Y de alguna manera eso como que tiene mucho más visión, como mucho más gloria, como que hay una necesidad a lo mejor de atender más esto, que en sí esta parte de la que hoy te quiero hablar, de la confianza de una mujer, ¿ok? Así que a pesar de todo esto, cuando me refiero a pesar de ser mujer, a pesar de ser prostituta, a pesar de estar en una ciudad que ya estaba descartada por Dios, cuando llegó la batalla, ella y su familia vivieron seguras. En el momento en el que es desplomada la ciudad, ellos quedan a salvo, ella y su familia, y luego después son trasladados a vivir a Israel como si fueran israelitas, ¿ok? En vez de juicio y destrucción,
Rahab recibió la gracia y la misericordia de Dios. Hubo algo que le agradó a Dios de Rahab, por lo cual su vida fue perdonada y ella fue contada como pueblo de Dios. Dime si no es esto interesante. Y es interesante porque si tú hoy entiendes qué hizo Rahab, cómo lo hizo, y tú la imitas, tú también puedes llegar a tener una grandísima oportunidad en tu vida. Yo le doy gloria a Dios por ello. Amén. Y bueno, Rahab, una mujer que a pesar de todos los factores en su contra, finalmente fue contada como pueblo de Dios. Y podríamos preguntarnos, pues, ¿qué hizo Rahab para que Dios la considerara como de su pueblo? Pues la respuesta está, según lo que nos acaba de decir el libro de Hebreos, en la fe. Ahora, ¿cómo actúa una mujer de fe? Y yo quiero que vayamos a la historia original. La cita clave la estoy tomando del libro de Hebreos, pero ahora quiero que nos vayamos a la historia, donde está contada la historia, que es en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Ok? Y dice, Josué envía espías a Jericó. Ese es el subtítulo, ¿no? Y dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Bien rápido que dieron con un lugar en donde podían llegar, ¿no? No sé qué pasó ahí, pero pues ellos llegaron ahí a donde estaba la prostituta, ¿no? Buenas tardes, Sandra, bendiciones. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, luego estaban ahí revisando y le pasaron el chisme al rey de Jericó. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra, pues no me da nada más la de Jericó, pero pues ya sabe cómo la gente ahí como de exageradita, ¿no? Entonces aquí dice toda la tierra, pues a lo mejor se refería a toda la de él, pero en realidad se refería específicamente a Jericó, ¿ok? Ay, saludcita, aquí tomando mi cafecito. Esta es mi tacita de mis 50 años y todavía la tengo, ¿no? Hace un año de esto. Dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. El terrado es el tejado, es el techo. Dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ahora refiriéndose a los 2 espías, dice, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, habían llegado noticias de cómo Dios respaldaba al pueblo de Israel en la guerra, ¿no? Dice, oyendo esto, versículo 11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén. Bendito sea Dios por una mujer como Rahab, una mujer de fe, según la cataloga el libro de los Hebreos, porque una mujer de fe, lo primero que hace es que actúa. Una de las características de que tú seas una mujer de fe no va en el asunto de declarar, es que yo le creo a Dios, es que yo tengo mucha fe en Dios, es que yo sé que Dios es bueno, pero no actúas conforme a lo que dices creer. Una verdadera mujer de fe acciona, actúa, se mueve en base a lo que profesa, cree, a lo que dice que cree. Amén. Por eso, en esta parte, estamos viendo a una mujer que cuando ve el momento, ella de alguna manera entendía quién era Dios y cuánto era el poder de Dios y no quiso enemistarse con ese Dios. Y entonces actuó porque de alguna manera le creyó a Dios. Le creyó que era poderoso, le creyó que hacía grandes cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ella lo primero que hace es actuar, se mueve, no está pasiva, no está diciendo que yo creo que sí Dios puede hacer, no está orando, no está diciendo saca la matraca y saca la bazuca y hablando en lenguas y luego se queda impávida o totalmente pasiva. Estamos hablando de una mujer que inmediatamente accionó en defensa de estos varones. Dice el versículo 6, perdón, los versículos de 4 al 6, dice, la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Ya había actuado, ¿no? Y no solamente actuó escondiendo a los hombres, sino que además cuando ella es confrontada, le dice al rey, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mentirosa, sí sabía de dónde era, pues si ella les platica ahí que les tenían miedo, ¿no? Sin embargo, ella sabía que estos hombres estaban en peligro y en ese momento no le importó ir en contra de su rey, pero a favor de los hombres de Dios. Eso es algo que a mí en lo personal me impresiona. Luego la gente se vuelve como muy religiosa y de repente es muy dada para juzgar y decir, es que en tal iglesia, es que somos así, es que somos la religión verdadera, bla, 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 bla. Pero yo te quiero decir que nada va a marcar tu futuro, nada va a marcar tu destino como el hecho de que acciones, de que actúes conforme Dios determina, conforme Dios te manda, conforme Dios te desafía, conforme Dios te reta. Yo creo que esta mujer en este momento fue desafiada porque no crean que se puso en contra de cualquiera, se puso en contra del que era su rey para defender a alguien que ella consideraba que tenía mucho más valor, mucho más alta estima, porque el Dios de esos hombres es un Dios poderoso. Y dice, a lo mejor podré pelear contra mi rey y salir bien librada, pero contra Dios no. Y entonces se mueve con valor, ¿no? Y dice, cuando se iba a cerrar la puerta, sigue declarando ella, dice, siendo ya oscuros, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, pero si ustedes los siguen deprisa, los van a alcanzar, órale, córrale, y manda al rey con sus hombres a buscar a estos fuera ya de la ciudad de Jericó. Imagínense cuán valiente es, imagínense que aventada sabiendo que los tenía escondidos en el techo, ahí en el tejado, que solamente estaban tapados, ahí dice que los había escondido, en el versículo 6 dice que entre manojos de lino los había cubierto. Se jugó el todo por el todo esta mujer. ¿Y cómo es posible que alguien que no era del pueblo de Dios, que no conocía a Dios en primera persona, como tal vez Josué, o tal vez estos hombres que estaban de espías, pudiera hacer un acto heroico? Nosotras estamos hoy en día siendo bombardeadas por tanta información
y por tantas cosas, y por las redes sociales, y por los medios inteligentes, y tantas cosas. Y muchas veces el simple hecho de ser rechazado, de que no le pongan like a mi página, de que me pongan un comentario desagradable, me desanima o nos desanima de permanecer fieles a Dios. Y andamos como olas llevadas por el viento, hoy le creo, mañana no le creo, y nuestras acciones no son acciones valientes. De repente no somos capaces de decir así ha dicho el Señor y permanecer en lo que Dios dice, ¿no? Y andamos así como que como veletas tratando de que la gente nos acepte, de que la gente nos, nos valore, nos reconozca, nos dé like en lo que estamos poniendo, porque necesitamos como que la aprobación de las personas. Esta mujer no le importó la aprobación del rey y más allá no le importó que su vida corría peligro y que en esos tiempos de verdad que la mujer no tenía ni voz ni voto y que de alguna manera esta mujer, si ella era encontrada por el rey como mentirosa, como alguien que lo había engañado, pues no nada más iba a pagar con su vida, la vida de su familia también estaba en peligro, ¿ok? Entonces vemos que una mujer de fe pues se arriesga. Quien le da la orden de entregar a los espías es su rey. Y ella lo enfrenta valientemente. No, no estaba hablando con un guardia real, no estaba hablando con un mensajero del rey, no estaba hablando con un soldado, estaba hablando directamente con el rey. Y ahí lo dice en el versículo 3. Y de alguna manera ella no tuvo miedo. Déjeme buscar el versículo. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir él manda la orden. Y cuando estamos hablando de que él mandó a decir o envió a decir, estamos hablando que la persona que iba en el nombre del rey se consideraba como el rey mismo. Si ella ofendía a esa persona era como ofender al rey. Entonces, si le mentía a esta persona, le estaba mintiendo al rey. Así que cuando él le manda a decir, saca a los hombres que han venido a ti, ni siquiera le preguntó si, oye, ¿es cierto? No, ya era una sentencia sobre ella. Ella, con toda la astucia y con toda la valentía y arriesgándole, les digo yo, su vida y la vida de su familia, pues se atreve a confrontar a estos hombres que iban de parte del rey y pues prácticamente estaba confrontando al rey. Amén. Ahora, una mujer de fe actúa con una gran expectativa porque ha conocido al Señor. Este es un punto bien interesante. Si nosotros no conocemos a Dios, pues no hay confianza en Dios. Ahora, ella no conocía a Dios en primera persona, pero había oído de las proezas de Dios. Ella había estado escuchando. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 9 y 10. Permítame. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ella ya sabía, en algún punto se había corrido por ahí el rumor de que Jericó iba a ser conquistada por Dios, porque era una tierra que Dios había determinado que sería para Israel. Y dice, yo sé que esto pasa, dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, se refiere a él. El respeto que ustedes tienen por Dios ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, ya se había corrido la voz, número uno, de que el Dios de Israel era el principal interesado en tomar Jericó. Ya se había corrido el rumor y la gente de Jericó tenía miedo. La gente de Jericó dice que ya había desmayado, ya habían tenido una situación de angustia, porque de alguna manera ya conocían quién era Dios. Y en el versículo 10 lo confirma, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ahora, esto fue hacía algún tiempo, algunos años atrás. Y hasta Jericó se había llegado la noticia de que Dios,
cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, les abrió el mar rojo, ¿no? Y dice, ya lo habíamos oído, que Dios hizo secar las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ellos ya sabían que, que Dios estaba peleando a favor del pueblo de Israel. Imagínate qué extraordinario. Ella de oídas le había conocido como Job, ¿no? De oídas te conocí, Señor. No conocía a Dios en primera persona, no conocía a Dios de una manera así como que directa, pero las noticias de quién era Dios sí habían llegado al pueblo de Israel y temieron. A veces nosotros sabemos de un Dios de poder, sabemos que Dios es omnipotente y de alguna manera lo desacreditamos y seguimos como si no tuviéramos un Dios omnipotente. Y es impresionante la palabra que habla aquí cuando está diciendo el temor de vosotros, no se refiere a que nosotros, el pueblo de Dios, seamos miedosos, sino que seamos respetuosos de Dios, que le creemos a Dios, que nos movemos conforme Dios dice, que realmente tenemos claro quién es nuestro Dios. Y a veces eso es una rotunda mentira. Yo te pregunto, ¿cuántas veces a causa de un mal momento, a causa de un estado de angustia, de inquietud, de algo que te está pasando, has dudado de Dios? Se te ha olvidado que tienes un Dios que hace proezas, que es el mismo Dios este que está hablando y que ella identifica como el que secó el mar rojo y que venció a dos grandes reyes de los amorreos. Es el mismo Dios que hoy está a nuestro alcance. Es el mismo Dios que bendijo a Jacob. Es el mismo Dios que envió ángeles a pelear una batalla que Eliseo cuando oró para que su criado viera. Es el mismo Dios. Es el mismo que establece sobre cada una de nosotras su poderío. Y yo no sé qué estás pasando por este momento, pero déjame recordarte que tenemos un Dios de gran poder y que para este Dios nada es imposible y que cuando Dios, tú eres contado como pueblo de Dios, tú entras en el pacto que por Abraham tenemos nosotros acceso, primero porque en él se cumple y segundo por medio de Jesucristo que lo valida y que nos abre a todos la oportunidad. Pues tú tienes acceso a este Dios tan extraordinario. Y no puedes vivir todos los días con miedo y con angustia y con desesperación y con afán. Y es que, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Y qué voy a hacer? Y parece que no puedo sanar. Ya estoy batallando con una enfermedad o con otra. Y pareciera que aquí se me va a ir la vida. Y si no es la salud, a lo mejor son los problemas de pareja. Y ahí estamos batallando y lidiando y sintiéndonos que el problema es más grande que nosotras. Y tal vez sí, el problema sea más grande que nosotras, pero no es más grande que Dios. Este Dios de poder está a tu favor. Está a mi favor. Di en voz alta, está a mi favor. Es más, ponlo ahí en el chat. Tengo un Dios que está a mi favor y es poderoso, omnipotente. Amén. Sí, digo, porque a lo mejor ya se me durmieron, ¿ok? Así es que ella tenía conocimiento de este Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto conocimiento has tenido tú de Dios? ¿Cuánto has sabido tú de Dios? Este conocimiento debería abrir tu confianza, tu fe. Debería de alguna manera hacerte entender que este Dios, que es extraordinario, te ama, que está dispuesto a hacer por ti todo lo que tú necesitas. Pero es tan complicado cuando tenemos una fe pasiva, cuando nuestra actitud es pasiva, cuando de alguna manera pareciera que estamos así como que, no sé, destinadas a fracasar, destinadas a perder, destinadas a vivir encadenadas a un problema, encadenadas a la pobreza. Y no es así. Tenemos que hacer un cambio en nuestra mentalidad. Amén.
Aleluya. Y muy bien, Beatriz. Tienes un Dios que está a tu favor y es omnipotente. Lo mismo para Sandra. Amén. Para Reina Marina también. Amén. ¿Y las demás qué? Ahí pongan en el chat. ¿Ok? Hola, tío. Buenas tardes. Ok. Ahora, una mujer de fe lo cree todo de nuestro Señor. A mí me impresiona y ahí es donde yo considero que llega la parte interesante. Hebreos dice que por la fe, dice Rahab, no permaneció juntamente con los desobedientes. Los desobedientes eran los que querían a los dos espías para matarlos. Dice, habiendo ella recibido a los espías en paz. Aquí a mí me impresiona que ella es identificada como una mujer de fe por no ponerse de acuerdo con lo malo, sino ponerse de acuerdo con Dios. Y entonces para mí esto significa que le creyó a Dios nuestro Señor. Ella no cuestionó si era verdad o no todo lo que había oído del Dios de Israel. La palabra que había escuchado y que tal vez era de oídas, ella la acepta como cierta, ella recibe los testimonios en su corazón. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí está lo interesante, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De tan solo escuchar lo que Dios había hecho y lo que Dios era capaz de hacer, ella inmediatamente coloca a Dios como el Dios de poder, que es Dios de arriba, es decir, omnipotente, que es eterno, que además es celestial, que es espíritu, que es lo extraordinario, pero también dice es Dios de abajo en la tierra, es decir, que tiene el poder de mover el mundo, tiene el poder de cambiar las cosas, tiene el poder de cambiar hasta la geografía y decirle a un cerro que se echa al mar. Tiene el poder de hacer cosas extraordinarias como secar el mar, lo dice aquí, en otra versión dice abrir el mar, pero también tiene el poder de que se seque la higuera, tiene el poder de hacer temblar a los cerros del Líbano, de hacer tronar a los volcanes, de hacer que el sol permanezca sin caerse sobre nosotros. Es extraordinario el poder de Dios. Y ella, todo lo que había oído, lo creyó. Y a veces nosotros contamos testimonios una y otra vez y en el momento, oh, qué chido, pero para esta persona no traslado este poder de Dios en esta persona y en ese testimonio a mi vida. Y ahí yo creo que estamos batallando. Para poder ser mujeres de fe tenemos que creer todo lo que Dios dice que es, todo lo que Dios dice que puede hacer, todo lo que Dios dice que nos puede dar. Tenemos que creerlo. Algunas ya lo hemos vivido, hemos recibido algún milagro. Si tú ya has recibido un milagro, pone ahí en el chat, yo ya he recibido milagro. Y es impresionante que ya has recibido milagros y luego vuelves a estar en una situación compleja de a lo mejor donde estás siendo enfrentada a algo que te está angustiando, que te está preocupando y vuelves a experimentar angustia y temor. ¿Será que Dios me quiere ayudar esta vez? Pues si ya te ayudó antes, ¿por qué no habría de ayudarte ahora? Es el mismo Dios, es el mismo amor que tiene por ti, es el mismo poder con el que se mueve, es la misma capacidad para ir adelante. Amén. Así que tenemos que aprender como Rab a creer todo lo que se dice de nuestro Dios. Ahora, la fuente de donde sacamos la información también es importante. Y en este sentido tenemos que ir a la fuente más extraordinaria que es la palabra de Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis te encuentras a un Dios número uno que te ama sobremanera. Te encuentras a un Dios que tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Te encuentras a un Dios que en el infinito amor que te tiene, te quiere madurar, te quiere llevar a alcanzar grandeza. Tiene un plan para ti. Dice que te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén.
Bendito sea Dios porque has recibido milagros, Sandra. Amén. Dice Reina Marina, yo acabo de recibir un milagro, bendito sea nuestro Señor. Es que andamos desfasados como cerca de 2 minutos entre la transmisión en vivo y lo que tarda en regresar la información, ¿sí? Pero le doy gloria a Dios por estos milagros que confirman lo que te estoy diciendo. Y que en un momento determinado, cuando estamos ahí leyendo la palabra de Dios, les decía yo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos evidencias del amor de Dios, tenemos evidencias del poder de Dios, tenemos evidencia de la omnisciencia de Dios, la capacidad de conocerlo todo. Tenemos evidencia de la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Tenemos evidencia también a través de la palabra de que a pesar del pecado del hombre, Dios sigue confiando en que el hombre va a regresar a él y sigue estableciendo planes extraordinarios. Y te puedes encontrar toda una historia de amor del novio con su amada novia a la iglesia, queriéndola ver pulcra, una iglesia sin mancha para él. Una historia de amor donde el novio muere por la novia para que ella sea libre, para que ella no fuera castigada, para que ella no fuera destruida a causa del pecado. Puedes ver una historia de amor de un padre por sobre todo los hijos, que sacrificó al hijo unigénito para convertirlo en el primogénito. Tenía ganas Dios de tener hijos. Y ahí estamos tú y yo contadas. Un Dios que se hizo un pueblo para sí mismo y que a este pueblo le ha dado promesas, a este pueblo le ha dado la victoria, lo ha llevado, sí, tal vez a luchar, pero para hacerlo fuerte, para enriquecerlo, para llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria, de milagro en milagro. Amén. Así que realmente, para que nosotros podamos ser mujeres de fe, tenemos que ser como Rahab, capaz de creer todo. Ahora, Rahab lo había escuchado de rumores de otros, pero tal vez tú tienes una ventaja sobre Rahab y es que tienes la posibilidad de tener contacto de manera directa con tu Dios. Al menos yo tengo esta ventaja todos los días. Y todos los días estoy delante de la presencia de Dios y me lleno de gozo en la presencia. Y yo le creo a Dios todo lo que me dice, todas las cosas que Dios habla a mi vida, todo lo que Dios expresa en su infinito amor por mí. Así que como una mujer de fe, tenemos que atrevernos a tomar la palabra de Dios y no dudarla y empezar a implantar esta palabra en nuestro interior y hacerla fructificar. ¿Cómo? A través de acciones que demuestran que le creo a Dios. Ella le creyó a Dios. Ella creyó lo que había oído de Dios y dijo, oh, este Dios es tremendo, este Dios realmente está con su pueblo. Yo no me voy a meter con este pueblo porque si me meto con este pueblo, me meto con Dios. Y así tendríamos nosotros que manifestar el Dios que tenemos para que nadie se meta con nosotros, porque tremenda cosa sería meterse con la niña de los ojos de Dios. Y a veces tú no entiendes esto y te dejas angustiar y te dejas preocupar, ya estás afanada porque el dinero no te alcanza, porque ahorita con la pandemia, la posibilidad de enfermarte es muy seria, la posibilidad de morir también, porque la economía a nivel mundial cambió, porque esto y por lo otro, y escuchas más la voz que hay en las noticias, la voz del mundo, que la voz de Dios que te dice, yo soy tu Dios, soy tu Señor, yo cuido de ti. Yo estaré contigo todos los días. Yo soy tu torre fuerte. Y dice, cuando el enemigo viene como río sobre ti, mi espíritu levanta bandera contra él, diciendo, a ver, no te metas con ella, porque es de mi propiedad, es de mi pueblo. Cuando ondea la bandera de un rey, lo que dice esa bandera es, este territorio es de este rey.
Y si te metes en este territorio, te metes con el rey y su ejército. Pues no es cualquier rey, es el rey de reyes y señor de señores. Y tiene un ejército formado por ángeles. Y es el ejército del Dios viviente, el que está poniendo la bandera, declarando que tú eres su pueblo, tú eres su territorio, tú eres de los suyos. Amén. Así que necesitas empezar a enfocarte. Yo no sé, a mí algo me está llegando al espíritu de personas, de mujeres que están viendo o que van a ver este tema y que están pasando por problemas bien complicados en su economía, problemas bien complicados eh, en cuanto a que los negocios se han venido abajo, que el marido se quedó sin trabajo y que están angustiadas. Y déjame decirte de parte de Dios que dice el Señor, tú eres de mi pueblo. Y a los de mi pueblo yo soy su rey y yo los atiendo y yo los cuido. Y simplemente tienes que buscar las cosas de mi reino, mi justicia, y todo viene por añadidura. También el Espíritu Santo me está mostrando mujeres que están atrapadas en situaciones dolorosas en su vida y que están ahí atoradas en situaciones que Dios no le agrada y que Dios quiere que vivas en total libertad. Dios no se incomodó porque Rahab era una prostituta. A Dios no le incomodó el pecado de Rahab y de esa manera tampoco le incomoda tu pecado. Pero lo que a Dios sí le agrada es que Rahab creyó. Y entonces, porque le creyó, él actuó a su favor. Y Dios hoy te está invitando a que tú le creas que Él tiene el control y que vivir de acuerdo al plan de Él te conviene mucho más que seguir viviendo de acuerdo a tu plan o al plan de tu pareja. Ya estás atrapada en una situación difícil y dolorosa porque has puesto en un altar a tu pareja en lugar de a Dios, cuando tendrías que creerle a Dios por encima de todo lo demás y honrarlo con todo. Amén. Y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando fuertemente porque me está dando información y yo sé que tú estás escuchando esto es para ti. Y es esta parte. Necesitas atreverte a creerle a Dios. Y como Rahab, estar clara y discernir, porque una mujer de fe discierne los tiempos correctos y también discierne el mover de Dios. Una mujer de fe tiene la capacidad de poder adelantarse un poco, cuando van los surfistas y ellos empiezan a ver una ola a lo lejos y todo el resto de la gente está acá y no distingue la ola, pero el que está surfeando empieza a ver a lo lejos una ola y dice, esta ola es la buena, porque hay ciertas características de la ola. Y entonces se adelanta y cuando la ola se empieza a formar, el surfista ya está en posición correcta de atrapar la ola para moverse. Y una mujer de fe tiene la capacidad de poder, a través de la fe, discernir estos tiempos y este mover de Dios para meterse en la ola y lograr que el Dios de poder esté a su favor. Y lo vemos en Rahab. Déjenme les leo el versículo 11 y 12. Dice, oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón. Perdón. No es 11 y 12, es 12 y 13. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab pudo discernir que lo que ella estaba haciendo, ella pudo discernir primero que Dios era todopoderoso. Segundo, que cuando Dios llegara sobre Jericó nadie se iba a salvar. Y ella dice, pero si yo ayudo al pueblo de Dios, Dios va a tener algún tipo de misericordia conmigo. Y como ella no conoce a Dios y no le habla a Dios, le habla al representante de Dios, que en este caso son estos hombres. Ella sabe cuándo pedir,
cuándo negociar, cómo hacerlo y qué incluir en la negociación. Y le dice, así como yo tuve misericordia con ustedes, tengan misericordia conmigo. Háblenle de mí a su Dios para que no me destruya. A veces estás tan metida en el problema que se te olvida activar la fe y como no activas la fe no puedes discernir el mover de Dios. No puedes estar lista para esperar la ola y remontarte en ella. Para cuando te das cuenta la ola ya se pasó, te quedaste sin tu bendición. Te quedaste sin la capacidad de poder tener lo que Dios decía que podías tener. Una mujer de fe que discierne los tiempos correctos y que también puede distinguirlos, lo que hace es que se mete en el tiempo correcto y descubre cuándo debe de orar y cuándo debe de callar, o cuándo debe de guerrear, cuándo debe de arrebatar. O tal vez también pueda descubrir en qué momento es el momento de ayunar. Hay mujeres que ayunan todo el tiempo y todo este tiempo es, no hombre, y estoy en ayuno y en ayuno y en ayuno. Y yo pregunto, ¿y qué ha pasado con todo ese ayuno? El problema es que no han sabido discernir los tiempos del ayuno y entonces ayunan en todo tiempo. Tampoco han sabido discernir para qué es el ayuno. Piensan que con ayunar le van a torcer, a hacer manita de porco a Dios. Y no es así, el ayuno sirve para que se fortalezca tu espíritu, para que tu espíritu crezca y tú puedas ser capaz de comunicarte espiritualmente con Dios, que tus oídos espirituales sean abiertos, tus ojos espirituales sean abiertos y puedas tener una comunión con Dios y entonces puedas entender lo que Dios te está diciendo que hagas, lo que Dios te está dando de instrucción como esta mujer que en un momento dado estaba ahí y dice, "Ah, vamos a hacer una señal y pone una señal. Usted ya ha leído la historia, que colgó ahí una mascada escarlata, ¿no? Que era la señal de que ahí esa parte estaba ella y esa parte iba a ser respetada por Dios porque sabía discernir, este es el momento de mi salvación. Ella no conocía a Dios en primera persona, pero sabía que el pueblo de Israel tenía un gran Dios. Entonces dice, no conozco a Dios, pero conocí a estos del pueblo, déjame trato con ellos, porque esto es lo más cercano que tengo de Dios, porque ella no conocía lo demás. No había sido criada en el pueblo de Dios, no era parte del pueblo de Israel, pero de alguna manera tuvo la suficiente confianza para creer que Dios, ese Dios de Israel era poderoso y que si ella hacía un pacto con alguien de su pueblo, Dios iba a respetar el pacto. Dime si eso no es fe. Y estaba atenta al mover y atenta al mover. Es esta parte de entender en qué momento Dios va a accionar, en qué momento Dios va a dejar que su gloria fluya, en qué momento vas a poder sacudir las aguas del Espíritu Santo y te vas a poder zambullir de frente o de espalda o como tú quieras, un clavado en los ríos del Espíritu Santo. Y estás viendo el mover y te metes y te zambulles y lo disfrutas. Y yo he tenido momentos gloriosos de la presencia de Dios. Pero necesitamos la fe para creer que todavía a estas alturas Dios se quiere mover. Entonces, cuando tú estás clara de lo que Dios puede hacer y estás clara del mover de Dios, no haces oraciones pichicatas, sino que te atreves a pedir en grande y de manera correcta, como lo hizo ella, que pidió que su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas fueran todos salvados por una acción de ella. Dime si no es una mujer realmente asombrosa, porque no tenía conocimiento de Dios, porque ella no había sido enseñada como tal vez tú que ya tienes años en la iglesia. Ella no tenía ese Dios. Tenía otros dioses, pero ese no. Y sin embargo, le creyó. Y porque le creyó, ella se movió con una intuición impresionante. Y cuando tú conoces a Dios y te has tomado el tiempo de realmente estar en la presencia de Dios y de saber que todo lo que Dios dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis es cierto, es verdad, que de alguna manera, tarde o temprano, la promesa se va a cumplir.
Cuando tú empiezas a saber quién es este Dios de poder y le crees a este Dios, empiezas a moverte en esta unción de la fe, en esta capacidad de tener una expectativa bien grande de lo que Dios puede hacer con tus circunstancias. Porque déjame decirte que las circunstancias malas a todos nos van a pasar, en un momento o en otra. Dice que son muchas las aflicciones del justo. Dice la palabra de Dios que hay mucha tribulación, hay muchas cosas que nos van a pasar. Dice, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Es decir, no importa lo que sea que esté pasando en tu vida, Dios sigue siendo la solución. Dios sigue teniendo la respuesta. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo la posibilidad de salvarte, de rescatarte, de ayudarte, de ponerte en un lugar donde quedes a salvo. Dios es capaz de cambiar tu lamento en baile. Lo dice la palabra y yo lo creo porque lo ha hecho conmigo. Y yo no sé cómo te sientas tú en este día. A mí me frustra un poco que no tengo un feedback para poder ver si la palabra te está alentando. Pero déjame decirte que yo he aprendido que Dios, cuando se mueve, muchas veces no lo va a hacer con gran escándalo. A veces lo va a hacer en el silencio, en la tranquilidad. Y si no tienes fe para poder discernir el momento, ni cuenta te das del mover de Dios. Me recuerda ese pasaje en el que estaba el profeta escondido en la cueva. Y dice que hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, y hubo un gran fuego, y no estaba Dios en el fuego. Y dice que luego hubo un gran viento, pero no estaba Dios en el gran viento. Pero luego estaba un silbido apacible, y ahí estaba Dios. A veces Dios está tan cercano, pero estamos tan embroncadas que ni cuenta nos damos. Estamos tan angustiadas, tan distraídas, a veces tan adoloridas por lo que nos ha pasado, que no somos capaces de discernir que ahí está Dios tratando de consolarnos, tratando de rescatarnos, de ayudarnos, de salvarnos, de darnos un beso, un abrazo, un cariño, y ni siquiera le ponemos atención y no lo dejamos, porque es mucho lo que está cargando nuestro corazón. ¿Y por qué carga así nuestro corazón? Si ahí está Dios y dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Y dice, denme su carga, su yugo, tomen el mío que es ligero. Pero estamos a veces tan faltas de la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, que no podemos discernir ni el tiempo de Dios, ni el mover de Dios, ni qué nos toca hacer a nosotras en ese momento, como en este caso que hizo Raab. Amén. Yo quiero ahora que vayamos a otra parte de la escritura. Aquí en el versículo 13, ella pide que sean salvados la vida de todos. Dice que libraréis nuestra vida de la muerte. Y vamos a ver, irnos ahora a Josué en el capítulo 6, versículos del 20 a 25, para ver cómo Dios recompensa a los que ponen su confianza en él, cómo recompensó a Rahab por haberle creído. Y dice Josué capítulo 6, versículo 20 al 25. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera
y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Imagínate qué hermosa la promesa de Dios cumplida en la vida de esta mujer. La recompensa de Dios por tus actos de fe tal vez puede ser sobrenatural. Si tú ves en el versículo 20, dice que entonces el pueblo gritó, dice, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante la tomaron. Esta parte ya la hemos oído muchas veces, que fueron y rodeaban en silencio y rodeaban toda la ciudad. Y dice que dieron 7 vueltas y luego ya en la última fue cuando ya gritaron y no pelearon la batalla, no necesitaron pelear porque al grito de todos los hombres puestos de acuerdo con lo que Dios había dicho, logró que la muralla cayera. Y aquí yo veo que esto es un asunto bien sobrenatural porque hubo un gran derrumbe, pero ella y su familia no salieron lastimados en el derrumbe. Si ustedes han observado algunas láminas de las ciudades, cómo se hacían las ciudades, había una muralla, pero había casas que de alguna manera se conectaban con la muralla y se entiende que ella vivía así, pegada a la muralla, porque por la muralla escaparon estos espías. Y entonces si la muralla, si ella estaba pegada a la muralla y la muralla se derrumba, ¿cuántos no quedaron lastimados, afectados, destruidos en el derrumbe? Mínimo cortados o golpeados, pero a ella nada le pasó. Así que yo creo que cuando Dios actúa, Él puede hacerlo de una manera sobrenatural, que de alguna manera, como en este caso, que no hubo más que silencio y luego alabanza y griterío. Y eso fue más que suficiente para que se derrumbaran las murallas. Eso es algo sobrenatural. Pero aquí entendemos que el pueblo de Israel se había puesto de acuerdo con lo que Dios había dicho. Por eso vieron el poder de Dios. Tú tienes que aprender por fe a ponerte de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que la sanidad es tuya, hasta luego, reina, bendiciones. Si Dios dice que la sanidad es tuya, ponte de acuerdo con Dios y haz derrumbar la enfermedad. Si Dios dice que ese matrimonio no lo va a destruir el hombre, ponte de acuerdo, o la mujer, ponte de acuerdo con Dios y provoca un derrumbe en lo que está provocando la falta de unidad entre tu esposo y tú. Si tal vez tu problema son hijos que están viviendo una vida desordenada, de desobediencia, de rebeldía, tal vez de inconversión, ponte de acuerdo con Dios que te ha dicho que tú y tu descendencia serán salvos y destruye todo esto a través de ponerte de acuerdo, de entrar en ese pacto con Dios, de tal vez quedarte en un total silencio, de dejar de clamar y decirle, por favor, Señor, por favor. Y empezar a marchar en un total silencio creyendo la promesa de Dios, puesta de acuerdo con la promesa de Dios, hasta que lo que está estorbando tu vida se ha derrumbado. Si lo que tienes es un problema de falta de una economía sana, ponte de acuerdo con Dios.
con la promesa de que Él va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y mantente en esa convicción, marchando en un total silencio, me refiero sin quejas, sin angustia, sin preocupación, sin afán, simplemente creyendo que cuando dejes de marchar y empieces a gritar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, se va a derrumbar la pobreza. Se va a derrumbar la escasez, se van a derrumbar los estorbos que tienes en tu economía, se va a derrumbar la situación que te está afectando. Es que yo escucho y a veces no hallo ya cómo hablarles y decirles. Trabajo con tantas emprendedoras y muchas de ellas emprendedoras cristianas. Voy a tener que aprender a hacer marketing espiritual a ver si algo funciona. Y entonces les estoy diciendo, mira, prepárate para que suceda. Y tomo el tiempo de explicarles y de hacer. Y yo una vez que estoy haciendo todo esto y luego dicen, pues a ver si jala, ¿eh? Pues a ver si sale. Pues a ver si Dios quiere, ojalá y Dios me quiera bendecir. Ponte de acuerdo con Dios. Él dice, y todo lo que emprendas prosperará. Ok, hay una cláusula previa, que es la obediencia. Pero todo lo que emprendas prosperará. Créele, ponte de acuerdo con Dios. Si ya empezaste ese negocio, ponte de acuerdo con Dios. Deja de quejarte, deja de angustiarte, deja de estar clamando y clamando con angustia y empieza a creerle a Dios. Empieza a marchar en el silencio de la fe. Y luego empieza a adorar y a clamar a Dios con alabanza, con griterío, con sonido de bocinas, ahora sí que con panderos, con címbalo y guitarra, y empieza a declarar que tu Dios es grande, que tu Dios es fiel, que tu Dios es fuerte, que tu Dios no te va a dejar jamás avergonzado, y empieza a ver cómo realmente se derrumba el estorbo que tienes ahí en tu economía, se derrumba esa incapacidad tal vez de hacer crecer tu negocio y tu camino hacia el éxito, hacia esa tierra prometida de la cual mana leche y miel queda despejado en el nombre de Jesús. Tienes que creerle a Dios como Rahab le creyó. Tú tienes más ventajas sobre ella. Le conoces a Dios desde hace tiempo. Tu vida quiero yo creer que ya está caminando en santidad. Pero si Dios no vio el pecado de Rahab, lo que vio es su fe, su forma de actuar, defendiendo al pueblo de Dios. Y Dios, cuando ve eso, se asombra de la fe y dice, oh, grande su fe, déjame le ayudo. Imagínate que no va a ser contigo, que eres su hija, que eres su amada, que eres su princesa, que se supone que vives en santidad, que se supone que ya tienes una relación con Dios de hace tiempo. Por supuesto que Dios puede hacer algo sobrenatural para tu vida. Y yo oro y declaro y suelto palabra profética. Entre más tú le creas a Dios y más te pongas de acuerdo con la palabra y más te niegues a hablar de algo en contra, más rápido vas a ver cómo lo sobrenatural de Dios ocurre en tu vida, en tu sanidad, en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en tus proyectos, en tus emprendimientos, en tu trabajo. Dios va a remover a todos esos estorbos porque le haces caso y te pones de acuerdo con Él. Deja de estarte compadeciendo a ti misma. Deja de estar dudando de si estás en el lugar correcto o no, si es el negocio correcto o no, si es el matrimonio correcto o no, si son los hijos correctos, pues ni modo que los devuelvas, son tus hijos. Tal vez lo que no fue correcto fue cómo los educaste, pero no es tarde. Ponte de acuerdo con Dios para profetizar sobre ellos y que se caminen correctamente delante de Dios. Amén. Amén. Ahora, la recompensa de Dios también puede suceder por medios naturales. Dios puede usar a personas o circunstancias que cambien nuestra vida porque Dios actúa como le da la gana.
Ahí en el versículo 22 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Josué se encargó de que se cumpliese el juramento. Y Dios muchas veces, él en su palabra dice, os juro por mi nombre, de cierto os digo que voy a hacer tal cosa. Hay un pacto, hay una alianza, hay un juramento de parte de Dios que Él no va a olvidar, no va a desechar, no va a ignorar. Y que una vez que Él lo recuerda, Él va a buscar al elemento que está disponible para venir a accionar la obra de Dios. Y tal vez te va a llegar esa bendición de la persona menos pensada. Tú ayudaste a Pancho, pero Pancho se olvidó de ti y viene Chencha y Chencha es la que te va a ayudar. Es Dios al final de cuentas, que tiene ese plan para ti, que tiene esa hermosura para ti. Amén. ¿Ya se me durmieron? ¿Ya se aburrieron? Y dice ahí en el versículo 23, dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela, o sea, hasta los que no estaban en el paquete inicial, todos. Lola, cuando dice la parentela, estamos hablando de la tía, el tío, los primos, los abuelos, y los pusieron fuera del campamento de Israel, los pusieron a salvo. Porque cuando tú entras en el pacto de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú entras en toda la dimensión de promesas para el pueblo de Israel. Y Dios te saca de las zonas de oscuridad en la que estabas y te empieza a acomodar en la oportunidad de ser bendecida, de ser engrandecida y de ser de bendición para todos los demás. Y dice la palabra, tú y toda tu casa, para generaciones, linaje, todo lo que viene, dependiendo de tu nivel de fe. Amén. Eh, aquí estamos, dicen. Qué bueno, pues yo dije, ya están bien calladitas. Dios siempre interviene a favor de su pueblo porque sabe cumplir promesas, alianzas y pacto. Si ya Dios ha cumplido contigo alguna promesa, una alianza o un pacto, ponle ahí en el chat y pon Dios es fiel. Yo ya voy a entender que ya cumplió Dios contigo. Amén. Dios es fiel. Dios no tiene obligación con nosotras, ¿eh? O sea, no tiene ninguna, Él no tiene por qué estarnos bendiciendo. Él no tiene por qué estar cumpliendo ninguno de nuestros antojos. Él no tiene por qué resolver nuestra vida. Él no tiene ninguna obligación. Pero por medio de la fe nos acoge como a su pueblo y nos trata como suyas. Y entonces nos ve como hijas, nos ve como amadas, nos ve como princesas, nos ve como personas que requerimos totalmente de Él y además a Él le place bendecirnos. Dice en el versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Y vuelve a ponerle ahí Rahab la ramera, ¿no? Para saber de cuál hablamos, o sea, la pecadora, la que tal vez ya tenía ahí una etiqueta colgada, como tal vez tú y yo hemos tenido ahí etiquetas. Pero Dios es fiel y bueno, ¿verdad, Sandra? ¿Verdad, Dani? Dios es bueno y es fiel. Y aunque teníamos la etiqueta de fracasada, o la etiqueta de perdedora, o tal vez la etiqueta de pecadora, o la mejor de facilota, o a lo mejor teníamos la etiqueta de enojona, o de chillona, o de preocupona, o de amargada. Todas esas etiquetas no nos definen delante de Dios. Dios no ve eso. Dios lo que ve es nuestra fe. Y entonces dice, conforme a tu fe te será hecho. Me encanta esto, conforme a tu fe te será hecho. Así que entonces Dios puede mandar a alguien a salvar nuestra vida.
y no solamente la nuestra, sino la de nuestra familia. Dice en el versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y aquí me encanta, dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y cuando yo leo esto, ¿cómo que hasta hoy? Si ya se murió. Y entonces me pongo otra vez a analizar y de repente recuerdo cuando cumplimos, creo que fue el cuarto aniversario, creo que sí. Dani se ha de acordar que hicimos un evento en el restaurante Mediterráneo y ahí hablamos sobre herencia y linaje y hablamos de Rahab y hablamos también de Ruth. Y una de las cosas que tiene que ver con el hasta hoy es que esta mujer, Rahab, se casa con un israelita, del cual desciende este, el hombre que se casó con Ruth, y de ellos desciende, de ahí viene el linaje de Jesucristo. Si ustedes ven en la genealogía de Jesús, van a encontrar que ahí estaba el nombre, hablan de varones, pero las mujeres que nombran, una es Rahab y la otra es Ruth, dos mujeres que no eran de Israel, pero que tuvieron fe en Dios y que declararon que querían ese Dios que tenía el pueblo de Israel y porque ellas buscaron a este Dios, ellas estaban desechadas porque no pertenecían a este pueblo, pero por ese anhelo de ellas de tener al Dios de Israel, Dios las recibe como suyas y de ahí sale el linaje del cual viene Jesucristo, la genealogía que viene Jesucristo. Amén, Dani. Buenísimo ese tema, me acuerdo. Sí. Así es que por eso aquí dice en esta parte que está, aunque este libro se escribe en pasado, sigue vigente. Y dice, habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Una mujer que actuó conforme lo que creyó. Le creyó a Dios conforme lo que había oído de él. Y en base a eso se ganó un lugar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dime si no es extraordinario. Grandes recompensas pueden venir de parte de Dios. Recompensas sobrenaturales, recompensas totalmente naturales, pero también la capacidad de que la fidelidad de Dios permita que se cumpla en nuestra vida promesas, alianzas y pactos, porque tenemos un Dios fiel. Y porque este Dios me ha mandado a decirte que está contigo y que te ama, que no te estés preocupando y afanando por cualquier cosa. Deja de poner tu mirada en lo que te está pasando y pon tu mirada en lo que Dios puede hacer. Rahab no puso su mirada en la amenaza sobre su vida cuando enfrentó a los enviados del rey, que era prácticamente enfrentar al rey mismo. Ella puso su mirada en lo que sabía y había oído de ese Dios extraordinario. Y lo conoció en primera persona después de esa experiencia de las murallas de Jericó. Y fue la única junto con su familia sobreviviente. Los demás murieron. Dice ahí que hasta los animales murieron. Hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades. Y luego dice que las vacas y las ovejas y los asnos, todos perecieron. Pero Dios fue bueno y fiel con ella que le había creído en todo. Necesitas creerle a Dios. Necesitas confiar en ese Dios. Necesitas descansar en las promesas que Dios tiene para tu vida. Necesitas creer que si Dios te ha dado una promesa, si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él la va a cumplir y Él la va hasta que quede perfecta según su palabra. Empieza a dejar de ver lo que te angustia y empieza a poner tu mirada en nuestro Dios. Empieza a ver en dónde necesito, Señor, actuar con valentía como Rahab, actuar con intrepidez, con arrojo, con astucia, porque no escondió a estos hombres, no, los trepó y arriba los cubrió. O sea, hizo un trabajo de inteligencia, pero también con esfuerzo. ¿Qué necesitas tú hacer
para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y tú puedas tener todo aquello que has estado añorando. Amén. Déjame orar por ti. Déjame orar en este día, bendecir tu vida, porque yo estoy convencida de que si te conectaste a esta hora al café es porque necesitabas escuchar algo de este tema. Es porque necesitabas despertar tu fe, activarla un poco más. Por eso oro en esta tarde, Padre amado, que cada mujer que ha escuchado esta palabra, Señor, entre en la dimensión de la fe. Entre en la dimensión, Señor, de tu gloria por medio de la fe. Entre, Señor, en esa área donde todo es espiritual y de lo espiritual lo sacamos y lo convertimos en lo material, Señor. En bendición que añade, que enriquece, Señor, pero que no produce ni afán, ni angustia, ni preocupación, ni tristeza, Dios. Oro, Señor, bendiciendo la vida de cada una de estas mujeres, Padre. Y te hablo a ti, la que has llorado en esta semana, la que ha estado angustiada y preocupada, la que se ha estado tronando los dedos, la que ve todo vacío, la que no logra encontrar el punto de apoyo para salir adelante. Déjame decirte, tu tiempo de escasez ha terminado, mujer. Ya no estés viendo lo que viene en tu contra, empieza a ver al Dios que está a tu favor y confía en que Él ha dispuesto todas las cosas para tu bien. Y aún en medio de estas circunstancias que te han angustiado y preocupado, Dios está haciendo algo grande. Dios sigue trabajando. Dios está ahorita más interesado en construir tu carácter y hacerte madurar en el espíritu que en darte por tu lado, porque tal vez ya no eres una niña que vas a estar todo el tiempo ahí tratando de lograr las cosas nomás por ser bonita, sino que te ha llegado tal vez el momento de dar fruto, de madurar, de fructificar. Dios es bueno y dice el Señor que está a tu favor. Así que yo hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús bendigo tu vida, bendigo tu cuerpo, lo declaro sano, totalmente sano desde la punta del cabello hasta la planta de los pies. Bendigo tu corazón, declaro sanidad integral en este corazón. Bendigo tu familia, tu pareja, tus hijos, tu hogar, tus padres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendigo tu economía, tus proyectos de vida, de trabajo, de negocios, declarando que la bendición del Señor ya está sobre ti y le doy gracias por ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo recibes? Ponle ahí, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Te tengo una invitación bien extraordinaria, esta invitación. Vamos a tener, si Dios lo permite, vamos a cumplir el sábado que viene de mañana en 8 días. El día 17 de octubre cumplimos nuestro 6º aniversario de haberse formado el Café de Princesas. Gloria a Dios por estos 6 años tan extraordinarios, de tantas vivencias, de tanta palabra, de promesas de Dios ya cumplidas, de tiempos extraordinarios donde nos hemos consolado unas a otras, donde hemos crecido, donde hemos cambiado, donde hemos madurado, donde hemos visto cómo Dios cumple promesas, cómo Dios nos metió primero al orden y luego nos empezó a bendecir. Y de este grupo han salido grandes líderes y yo me siento bien feliz porque Dios ha permitido que eso pase. Y cada año celebramos nuestro aniversario con una clínica del alma. Y este año yo decía, ¿cómo voy a hacer? La clínica del alma es como un retiro, más o menos, que duraba todo el día, empezaba a las 9 de la mañana y terminaba como a las 7 de la tarde. Y era todo el día maravilloso en la presencia de Dios. Pero ahorita con este asunto de que no nos podemos reunir, y mucho menos tantas horas, dije, ¿cómo podemos hacer una clínica del alma virtual sin que esto termine en un caos y cansadas y
Dije, esto no va a funcionar y me puse en oración y el Espíritu Santo me dio la estrategia. Así que sí, sí vamos a tener una clínica del alma. La de este año se llama Corazones Radiantes y vamos a tener cuatro conferencias, cuatro temas en 4 días diferentes. Vamos a empezar el miércoles a las 7 de la tarde. Lo vamos a empezar con un tema. Déjenme nada más buscar la información. Ouch. Permítame porque no me puedo salir. El miércoles va a ser a las 7 de la tarde y el tema del miércoles se llama heridas que nos definen. Va a ser por Facebook Live para que no haya problema. Es que no tengo, que no me puedo meter por Zoom y que quién sabe qué, que va a ser por Facebook Live. Y bueno, de esa manera creo que se van a poder conectar más personas. Estas clínicas del alma son una estrategia maravillosa para sanar el pasado, para sanar los corazones, para lograr cambios trascendentales en la vida de las personas, para provocar también un aceleramiento de las bendiciones de Dios a través de una sanidad integral. Entonces, el miércoles 14 que iniciamos, el tema es heridas que nos definen. Y luego el jueves 15 también va a ser a las 7 y el nombre del tema es un vacío en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo sanar cuando hay vacío en nuestro corazón? Y luego el viernes lo mantenemos a la hora de siempre, a las 6 de la tarde. El tema se llama rendir nuestro corazón a Dios. Y cerramos en la clínica el sábado 17, que es el mero día del aniversario, con el tema Corazones que resplandecen a las 10 de la mañana. ¿Ok? Así que pónganlo ahí en su agenda. Yo espero que puedan tomar los 4 días. Lo pusimos así para que puedan más o menos acomodar sus agendas y que puedan dedicarle este tiempo. Más o menos va a durar como lo que dura el café, poquito, una hora, poquito más de una hora y media, lo mucho. Yo espero que sea un poquito más corto porque es entre semana y pues tenemos obligaciones y cosas, ¿verdad? Pero bueno, al Espíritu Santo pues no lo puedo dirigir yo más bien me sujeto a él. Entonces vamos a ver cómo se organizan los tiempos, pero va a ser por medio de Facebook Live. ¿Para quién es esta clínica del alma? Para todas las mujeres que queremos mejorar nuestra vida. Para todas aquellas que queremos sentir más plenitud, que queremos de alguna manera disfrutar del gozo, de la alegría, de la felicidad, que queremos vivir libres de rencor, del pasado, de ataduras, de tantas cosas. Para todas aquellas que tal vez tienen algún problema de salud, muchos de los problemas de salud provienen de corazones lastimados y heridos. Para personas que tal vez están viviendo en una etapa de su vida bien difícil, de pérdida, de luto, de soledad, de tantas cosas. Bueno, pues todas ellas son las candidatas. Así que yo espero que tú te conviertas en una embajadora del cielo, invitando a estos eventos. Voy a compartir ahí en el grupo, ya está puesta la invitación. Le voy a agregar nada más un URL, que es que esta pestaña es siempre la misma para que si lo quieren compartir de ahí lo puedan tomar. Y entonces le digas, oye, la forma más común es que vayas a la página del Café Entre Princesas, le des me gusta y le pongas seguir la página, ¿no? Y de esa manera, pues cuando yo inicio, se hace el ting, el sonido ahí de que te avisa, ¿no? De que ya estamos en vivo. Pero también hay ocasiones en que pues no entra así como que tan fácil y entonces lo que podemos hacer es compartir el URL para que de esa manera lo podamos entregar y que nada más le den el clic y solitas se conecten. Ya con la invitación, diciendo la hora y con el URL, pues puedan ingresar de manera mucho más fácil.
Así que, ¿quién va a estar con nosotros en estos días? Todas. Bueno, pues yo espero verlas por ahí, si Dios nos permite. Les amo, les extraño. Yo preferiría mil veces otro tipo de evento donde pueda verlas, como cuando los hacemos mínimo, cuando los hacemos por Zoom. Pero yo sé que el problema es que quien no tiene Zoom luego no ingresa. Entonces, pues lo vamos a hacer de esta manera. Todavía estoy orando para que el Señor termine de afianzarme bien la estrategia, pero déjame decirte y déjame declarar sobre tu vida que va a ser de gran bendición y para cada mujer que se conecte igual. Así que espero que me ayudes a compartir esta invitación y que miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana, del 15 al 17, no, del 14 al 17, pues realmente podamos tener un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Me va a dar mucho gusto verte, Beatriz Aguilar, me va a dar mucho gusto verte por aquí, Dani, Sandra, y cada una de las que quieran vivir esta experiencia. Dios me las bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Las amo en el amor de Cristo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, primero Dios. Y las que están en el grupo de diseñadas para triunfar, ahí tienen el link para el evento de mañana. Mañana tenemos nuestro grupo de asesoría online sobre principios espirituales para negocios exitosos o negocios hasta sobrenaturales. Las espero mañana. Si tú no estás en el grupo y quieres tomar esta capacitación, mándame mensaje por medio aquí de la página o directamente a mi WhatsApp 8991 12 60 35 y yo con gusto te envío el link porque es de mucha bendición todo lo que Dios nos da para operar en los negocios también. Pues no se diga más. Un fuerte abrazo para todas. Que Dios me las bendiga mucho. Las amo en el amor de Cristo y nos estamos viendo. Hasta luego.